Buenos estimados estudiantes, vamos primero que todo, antes de realizar un ejemplo, precisamente en este caso el ejercicio D con el algoritmo respectivo, vamos a hacer brevemente un repaso sobre lo que es los algoritmos para determinar y quedar con alguna conceptualización clara y poder definirlo o crearlos adecuadamente dentro del software PSAINT. Primero que todo, recordemos que el algoritmo es una lista paso a paso para resolver un problema. Eso tiene verticalidad, quiere decir que entonces el algoritmo siempre se va a resolver de arriba hacia abajo, o por así decirlo, el paso de arriba siempre va a llevar repercusión o va a tener consecutividad con respecto al paso de abajo. Existen dos tipos de algoritmos: el pseudocódigo, que son una serie de enunciados escritos con palabras fáciles de representar o de entender en un lenguaje no formal, y existiría el otro, que sería el que eventualmente podríamos ver más adelante, que es el diagrama de flujo, el cual nos permite hacer como una representación gráfica del pseudocódigo, si lo podemos decir de alguna manera un poco más sencilla y fácil de entender. Recordemos que hay elementos, la variable. Recordemos que la variable es un pequeño sitio, o es más bien un nombre simbólico a un sitio de almacenamiento momentáneo para poder realizar diferentes tipos de procesos dentro de la situación o dentro del algoritmo. El valor sobre aquellos cantidades, si lo podemos llamar de esa manera, que le vamos a dar a la variable en el momento que estemos creando o desarrollando el algoritmo. Y la constante sería en este caso los valores que no van a cambiar durante la aplicación o la ejecución del algoritmo. En cuanto a las expresiones matemáticas que se van a manejar, son básicamente las mismas que hemos venido viendo o se han visto en matemática común y normal, solamente que la única diferencia sería que la multiplicación y la división cambiaría a raya inclinada y al asterisco, en este caso para multiplicación, y raya inclinada para división. Las expresiones relacionales también no van a variar enormemente, sería el mayor que, menor que, igual, mayor igual, mayor o igual, el igual y el diferente, que tal vez, a excepción de la matemática normal que hemos venido trabajando, que hemos visto en otros momentos, cambiaría. Ahora, recordemos que en un momento dado hemos hablado que hay aproximadamente 6 momentos especiales, o 6 enunciados, o 6 pasos, como ustedes le quieran llamar, en la construcción del algoritmo. En este caso, recordemos que no son pasos exactos. ¿Por qué? Porque el algoritmo podría variar o podría depender de diferentes situaciones dependiendo de la naturaleza de los mismos. Ahora bien, si nosotros nos vamos a lo que es la parte de una construcción sencilla de entender, para no perdernos mucho, podríamos guiarnos con estos 6 pasos: la inicialización, asignación de variables, la solicitud o lectura de datos, la parte operacional, la escritura, o lo que también viene siendo la parte de demostración de datos, y por último la finalización. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros trabajamos un software como el PSAINT, sería muy sencillo saberlo e interpretarlo. ¿Por qué? Porque el PSAINT nos va a ir dando básicamente los pasos, y ciertamente intuitivo. Para ello, y para hacer o utilizar estos 6 enunciados, vamos a realizar el ejercicio de que dice que debemos realizar un algoritmo que simule un cálculo de una planilla salarial. Este debe solicitar el número de carnet, nombre, apellidos, cédula del empleado, además de la cantidad de horas y el precio por hora. Quiero recordarles que todo aquello que se solicita o se debe leer, debemos siempre guardarlo en variables, al igual que, por ejemplo,
todo lo que se calcula en este caso, que por ejemplo sería el monto de salario a pagar. Repito, todo lo que se lea y todo lo que se calcule se tiene que almacenar en variables. Por tanto, abrimos el software PCInt, vamos a verificar. Recordemos que acá nos dice, o más bien el mismo PCInt nos indica el inicio del algoritmo, que sería acá, y el fin del algoritmo. Entonces, en este caso recuerden que siempre es bueno colocarle un nombre al algoritmo. Como este es un algoritmo para una planilla salarial, yo solamente le voy a colocar algoritmo planilla. Es muy importante recalcar y retomar que recuerden que los algoritmos o el nombre del algoritmo no puede ser nunca igual al nombre de una variable. Por tanto, vamos a verificar que nos dice que se debe solicitar o leer el número de carnet, nombre, apellidos y cédula del empleado. Entonces todo lo que se debe leer, vuelvo a recalcarlo, son variables, al igual que la cantidad de horas y el precio por hora. Entonces vamos a comenzar primero por el carnet. Entonces recordemos que para nosotros definir variables le vamos a colocar definir, y por ejemplo en este caso me está diciendo número de carnet, entonces yo le voy a poner definir carnet. Recuerde que las variables hemos siempre hablado o hemos siempre expresado que en la medida de lo posible tienen que ser nombres pequeños, abreviados y pegados en caso de que fuera una variable que lleve dos palabras. Y vamos a proseguir con el nombre, apellidos y cédula. Entonces sería la variable nom, la variable apel y la variable cédula. Vamos a decirle que vamos a definirla. Recordemos que tenemos básicamente 4 tipos. Nosotros vamos a manejar el carácter, que el carácter es para todo lo que es textual, que tiene que ver con la parte de texto, letras, números o símbolos, todo revuelto, o aquellos datos que no vamos a ocupar o realizar ningún cálculo. El entero, que viene siendo el numérico sin decimal, y el real, el numérico con decimal. O sea, cuando tenemos que hacer cálculos matemáticos vamos a utilizar entero o real. Pero en el caso del entero sería para cuando ustedes crean oportuno o crean que eventualmente no va a poseer o no va a tener, en este caso, por así decirlo, resultados que puedan arrojar algún decimal. Para ello es mejor utilizar el tipo real. En este caso yo voy a utilizar que ellos van a ser de forma carácter. ¿Por qué carácter? Porque si ustedes observan, carnet, nombre, cédula, apellido, básicamente nosotros vamos a guardar datos solamente para almacenarlos. No tenemos que en este caso realizar ningún otro tipo de cálculo de ninguna índole. Por ejemplo, acá también me está indicando que debemos solicitar la cantidad de horas y el precio por hora. Para nosotros poder solicitar la cantidad de horas y el precio por hora, sí necesitamos eventualmente que sean de tipo decimal o que me pueden arrojar decimales. ¿Por qué razón? Porque yo voy a ocupar la cantidad de horas y el precio por hora para poder calcular el monto del salario. Entonces aquí hacemos otra definición de una sola vez y le vamos a colocar, decíamos, cantidad de horas, entonces nada más le voy a colocar horas. También el precio por hora y el salario en la variable sal. En este caso las vamos a definir como reales. Entonces ya en este caso tenemos las variables totalmente definidas. Repito, carnet, nombre, apellido y cédula, tipo carácter, horas, precio por hora y salario como real.
Ahora bien, nótese y recordemos que siempre podemos nosotros definir o declarar todas las variables que queremos separadas por comas siempre y cuando sean del mismo tipo. Entonces aquí vamos a proceder a hacer la solicitud de los datos. De hecho el algoritmo me lo dice, debe solicitar los datos. Entonces vamos a comenzar por el carnet. Entonces le voy a mandar a decir, recordemos que utilizamos la palabra reservada a escribir, y entre comillas yo le voy a indicar y le voy a decir digite el número de carne. Y lógicamente que le voy a decir que lo lea, que haga la lectura y que lo almacene en la variable que yo ya definí, llamada carne. ¿Qué es lo que voy a hacer? Básicamente viene siendo lo mismo para hacer la lectura de los demás datos. Me refiero, digite el nombre y le voy a decir en este caso, léalo y métalo en la variable llamada nombre. Ahora bien, le voy a hacer la solicitud que digite el apellido o apellidos. Digite los apellidos y le voy a decir que lo guarde momentáneamente en la variable apel. Del mismo modo hacemos y verificamos o le solicitamos el número de cédula y le decimos que lo meta en la variable llamada z. Ahora bien, una vez que ya tenemos estos datos debidamente leídos, vamos a seguir con el algoritmo, y el algoritmo me dice que además debo solicitar cantidad de horas y precio por hora. Recuerden, solicitud viene siendo también lectura. Entonces voy a proceder a solicitar y le voy a decir que digite la cantidad de horas, por supuesto que trabajadas. Recordemos que lo que vaya o lo que va a ir siempre aquí entre el mensaje que va para pantalla tiene que respetarse la parte gramatical y la parte ortográfica. Es muy importante eso. Entonces le voy a decir que en este caso lo meta en la variable ya destinada para ello llamada horas. Del mismo modo le voy a solicitar o le voy a pedir que lea el precio por hora y le voy a decir que lo meta en la variable llamada precio por hora. Ahora ya tengo lo que me pidió. ¿Qué es lo que me pide o me solicita? Calcular el monto del salario e imprimir los datos personales junto con el salario a pagar. Como en este caso yo ya tengo leídas las horas y tengo leído el precio por hora, simple y sencillamente hago un cálculo del salario, que el salario va a ser igual en este caso a las horas laboradas multiplicadas por el precio por hora. Si trabajé 10 horas a 1000 colones, me gané 10.000 colones. Ahora procedemos a hacer la impresión o lo que es los datos, a demostrar los datos que se realizaron. El algoritmo me pide que debo calcular el monto a pagar, debo imprimir los datos personales junto con el salario a pagar. ¿Cuáles datos personales? Bueno, podríamos tomar en consideración cédula, que viene siendo básicamente lo mismo que el número de carnet, nombre y apellidos. Recuerden que para hacer la impresión podemos utilizar la palabra reservada de imprimir, viene siendo básicamente lo mismo. Entonces yo le voy a venir a decir imprimir y voy a hacer la demostración. Entonces voy a decir el número de cédula es, le voy a colocar 2 puntos, dejo un espacio y con la coma le voy a concatenar la variable que ya posee dicho resultado.
en este caso la variable set. De la misma manera vamos a venir y vamos a imprimir y decir que el nombre es, y le concatenamos por medio de la coma. Recuerde que concatenar es unir la variable nom. Hacemos lo mismo para demostrar los apellidos y decimos los apellidos son, y le vamos a concatenar la variable apellido. Por último, vamos a indicar cuánto nos dio el resultado del salario. Entonces, el salario a pagar es, y le concatenamos la variable sal. Ahora, si alguno de ustedes quisiera, por ejemplo, colocar aquí, mandar a imprimir un mensaje que diga, por ejemplo, se me ocurre, impresión de resultados, para que se vea un poco más delimitado de lo que anteriormente hemos hecho, se puede aplicar. De esta manera yo estoy concluyendo con lo que son la parte de impresión y los datos que me está solicitando. ¿Qué nos queda? Bueno, recordemos que primero guardar, ¿verdad? Le voy a decir guardar como. Recuerden que yo lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Le voy a colocar planilla y si observamos o si vamos al escritorio, pues aquí tenemos planilla Paint. Ahora, volviendo a Paint, que siempre es muy importante, debemos proceder a probarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que el algoritmo no tenga ningún problema de sintaxis, pero a la hora de ejecutar haya un mal proceso, y esto podría hacer que nos intervenga con la situación anómala que eventualmente se pueda aplicar. Por tanto, procedemos a ejecutarlo, verificamos número de carnet, nos inventamos un número de carnet 1111, digite el nombre, los apellidos, número de cédula, vamos a digitar el mismo en este caso del carnet, cantidad de horas trabajadas, digamos que trabajé 10 horas, y el precio por hora a 1200. Entonces me hace la impresión, me dice su número de cédula es tal, su nombre es tal, apellidos son tal, y el salario a pagar son 12.000. De esta manera damos por verificado que el algoritmo está correcto. Si deseamos reiniciar, podemos volver a reiniciar la ejecución, o simple y sencillamente salimos a donde está el algoritmo. De esta manera hacemos un breve repaso por lo que es la parte de algoritmos, hacemos un breve repaso por lo que es la construcción del mismo, usando esta herramienta llamada PC. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, como siempre, estamos a la orden. Que la pasen muy bien.